necesité. Desde el momento cuando la mirada se, desde ese día cuando sola me encontraba, cuando tu mirada en mí se fue a poner, supe que me amabas, lo entendí, supe que buscabas más de mí, que mucho tiempo me esperaste y no llegué, supe que me amabas. El día de hoy vamos a estar compartiendo el capítulo 15 de Lucas, los versículos 11 hasta el 32. Y por eso, en este momento, quisiera invitarte a que podamos leerlos juntos. Yo lo voy a leer desde aquí. Dice lo siguiente. También dijo, un hombre tenía 2 hijos, y el menor de ellos dijo a su padre, «Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde», y les repartió los bienes. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada, y allí desperdició sus bienes, viviendo perdidamente. Y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentase cerdos. Y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Y volviendo en sí dijo, «¿Cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan, y yo aquí perezco de hambre? Me levantaré e iré a mi padre, y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como a uno de tus jornaleros». Y levantándose, vino a su padre. Y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre, y fue movido a misericordia, y corrió, y se echó sobre su cuello, y le besó. Y el hijo le dijo, «Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo». Pero el padre dijo a sus siervos, «Sacad el mejor vestido y vestidle, y poned un anillo en su mano y calzado en sus pies. Y traed el becerro gordo y matadlo, y comamos y hagamos fiesta. Porque este mi hijo muerto era y ha revivido, se había perdido y es hallado». Y comenzaron a regocijarse. Y su hijo mayor estaba en el campo, y cuando vino y llegó cerca de la casa, oyó la música y las danzas. Y llamando a uno de los criados, le preguntó qué era aquello. Él le dijo, «Tu hermano ha venido, y tu padre ha hecho matar el becerro gordo por haberle recibido bueno y sano». Entonces se enojó y no quería entrar. Salió por tanto su padre y le rogaba que entrase. Mas él, respondiendo, dijo al padre, «He aquí, tantos años te sirvo, no habiéndote desobedecido jamás, y nunca me has dado ni un cabrito para gozarme con mis amigos. Pero cuando vino este tu hijo, que ha consumido tus bienes con rameras, has hecho matar para él el becerro gordo». Él entonces le dijo, «Hijo, tú siempre estás conmigo, y todas mis cosas son tuyas. Mas era necesario hacer fiesta y regocijarnos, porque este tu hermano era muerto y ha revivido, se había perdido y es hallado». Hasta ahí es la palabra que compartiremos el día de hoy. Primero vamos a hacer juntos una oración. Señor Padre Celestial, te damos muchas gracias en esta mañana. Gracias por traernos ante tu presencia para darnos una palabra a través de la cual podemos ver tu inmenso amor, tu infinita misericordia hacia nosotros. Ayúdanos a poder comprender tu llamado, a poder entender más de tu amor hacia nosotros, a poder abrirte nuestro corazón, sabiendo que tú siempre nos esperas.
Muchas gracias, Señor, te damos por todo. Te pedimos todo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. El versículo clave para el día de hoy de esta palabra es el versículo 32. Te invito a que lo leamos juntos a una voz desde donde te encuentres. Leamos juntos, por favor. Mas era necesario hacer fiesta y regocijarnos, porque tu hermano era muerto y ha revivido. Se había perdido y es hallado. Cada vez que leo este pasaje, no puedo dejar de pensar en una historia similar que sucedió en medio de una familia africana y que llegué a conocer a través de un libro que leí ya hace tiempo. Uno de los hijos del hogar enfrentó a su padre y le dijo que quería llevar una vida independiente, lejos de él, porque se sentía ahogado por tener que pedir permiso para todo. Así que le exigió que le diera dinero porque creía que le correspondía. Luego tomó sus cosas y abandonó ingratamente la casa de su infancia. Aquel muchacho quería ser libre y hacer lo que quisiese sin tener que rendir cuentas a nadie. Pero viviendo apartado de su familia, comenzó a derrochar su dinero hasta que se vio completamente en ruinas. En un momento dado, ya no tenía dinero, ni trabajo, ni amigos. Y la estaba pasando realmente muy mal. Por eso, habiendo caído a lo más bajo, tomó valor y le escribió una carta a su padre. En ella le contaba lo mal que le estaba yendo y lo arrepentido que estaba por haber dejado su casa. Especialmente, le pedía perdón a su papá por haberlo lastimado tanto. Aquel joven quería regresar, pero no sabía si sería bien recibido. La casa familiar era la única vivienda que quedaba a un costado de las vías del tren justo antes de una estación. Por eso, en su carta, el joven le propuso a su padre que, en caso de que lo perdonase y que estuviese dispuesto a aceptarlo nuevamente, pusiese un pañuelo blanco en la ventana de la entrada. De este modo, cuando él pasara con el tren, si veía esta señal, bajaría en la estación, sabiendo que podría volver a casa. Pero si no había pañuelo alguno allí, entendería que no era bienvenido y seguiría de largo. El día acordado, el muchacho subió al tren muy nervioso. Estaba tan preocupado y amedrentado que no pudo sentarse junto a la ventanilla donde hubiera podido mirar hacia afuera, sino que se la cedió a otro pasajero. Y él se sentó del lado del pasillo. Justamente este pasajero notó los nervios que él tenía y le preguntó, ¿qué te sucede? ¿Qué te pasa? Creía que le sucedía algo malo. Entonces el joven le contó toda su historia y además le pidió un enorme favor. Le rogó que por favor mirase a través de la ventanilla cuando estuviesen llegando a la estación, porque él no podía soportar la realidad de no encontrar pañuelo blanco alguno en la ventana de aquel hogar. En ese caso, ya todo se habría terminado para él, ya no tendría a dónde ir. Cuando se aproximaban a la casa de su padre, el muchacho agachó la cabeza y le preguntó al pasajero sentado a su lado si efectivamente podía ver algún pañuelo blanco colgado en algún lugar en la entrada de la vivienda. Para su asombro y desconsuelo, aquel viajante le dijo que no había un pañuelo. Pero inmediatamente después le aclaró que había mucho más que eso. Cuando el joven sorprendido levantó la mirada, vio una escena que jamás olvidaría en toda su vida. Todo el frente de su casa estaba adornado con decenas de pañuelos blancos. Hasta el árbol que estaba frente a la vivienda había sido cubierto con una gran sábana blanca y sus familiares y amigos estaban reunidos esperando ver pasar el tren.
mientras su papá saltaba agitando un inmenso pañuelo blanco en su mano. ¿Quién podría comprender, cuantificar o explicar el enorme amor de un padre hacia su hijo? Justo hoy celebramos el primer servicio dominical de junio, el mes en el que conmemoramos el Día del Padre. Y si de padres y de amor paternal quisiéramos hablar, no encontraríamos un mayor y más perfecto ejemplo que el que podemos encontrar, que el que podemos hallar en nuestro Padre Celestial. La palabra que hoy compartimos nos lo revela cuantiosa y claramente. Los brazos de nuestro Dios están abiertos hacia cada uno de nosotros, siempre esperando vernos regresar a casa cuando nos apartamos de Él. Sus brazos de amor están continuamente desplegados hacia nosotros, aguardándonos cuando nuestro corazón se aleja del suyo. Nuestro Señor nos espera. Acerquémonos a Él en este día. Encontremos el cálido abrazo de nuestro Padre Celestial, que solo quiere contenernos y abrigarnos en su amor. Amén. Tal como aquel joven africano, Jesús nos cuenta que el hijo menor entre dos hermanos se presentó atrevidamente ante su padre para hacerle una impactante petición. El muchacho le reclamó: «Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde». Aquel hijo quería recibir de su padre la porción que creía que le tocaba por derecho, aquella herencia que los hijos suelen recibir cuando sus padres han muerto. No obstante, había algo terriblemente macabro y dolorosamente ofensivo en su reclamo. Su padre aún estaba con vida. Por eso, la petición de su hijo debe haberle causado una profunda angustia a su papá, porque le estaba dando a entender que no quería esperar a que su padre muriese para poder recibir su herencia. Ese hijo quería disfrutar conforme a sus propios deseos los bienes de su papá. Pretendía recibir su parte de las posesiones familiares, dando a su padre por muerto, aunque aún no lo estaba. A pesar de su comportamiento completamente desalmado e ingrato, su padre accedió a la solicitud de su hijo menor. Como era de esperarse, no muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. De esta forma, aquel joven mostró sus intenciones escondidas al reclamar su herencia. Una vez que logró obtener su parte, hizo las valijas y se fue a otro lugar, abandonando el hogar. Él había deseado llevar una vida independiente, alejado de su padre. Tal vez quería sentir la libertad de poder decidir por sí mismo, sin tener que dar ningún tipo de explicaciones a nadie. Llegar a casa a cualquier hora, dormir hasta tarde, comer lo que se le apeteciese, probar nuevas experiencias, salir a divertirse con nuevos amigos, etc. Por eso, había llegado a la conclusión de que vivir con su padre lo asfixiaba y necesitaba tomar distancia. Creía que tenía que empezar de cero, dejando atrás su vida pasada, y eso incluía a su padre. Este joven se creía lo suficientemente maduro como para manejar su vida por sí mismo. No obstante, no fue sabio en su forma de vivir y perdió todo lo que tenía. De esta manera se convirtió en un hombre pródigo, es decir, un despilfarrador de riquezas, porque terminó por desperdiciar todo lo que poseía por tomar decisiones equivocadas. Pero su pobreza se hizo profundamente notoria, profundamente aguda, cuando una gran hambre azotó a la provincia en la que vivía y ya no tenía ni para comer. Los amigos de la abundancia ya no estaban a su lado
El único trabajo que consiguió fue el de cuidar cerdos. Su condición era realmente deplorable. Sentía tanta hambre que deseaba saciarse con la comida de los cerdos. Estaba dispuesto a revolcarse en el chiquero para llenar su vientre con las algarrobas de los puercos. No obstante su penoso estado, nadie le permitía comer siquiera esto. De este modo, aquel joven realmente cayó hasta lo más bajo. Había querido ser independiente de su padre y volverse exitoso lejos del hogar, pero se volvió dependiente de la ayuda de los otros y terminó trabajando como un criador de cerdos. Había querido ser libre, pero estaba andando atado a su miseria y a sus innumerables limitaciones. ¿Qué más podría pasarle? ¿Hasta cuándo podría seguir así? En medio de su agonía, habiéndose dado la cabeza fuertemente contra la pared, aquel muchacho entró en razón y reconoció su lamentable estado. Jesús relató y volviendo en sí dijo: ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre? Me levantaré e iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Yo no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como a uno de tus jornaleros. El hijo pródigo volvió en sí. Despertó de ese sueño de orgullo y autosuficiencia que había comenzado a tejer desde el momento en el que planeó pedir los bienes de su padre. El hijo pródigo cayó a cuentas de su pecado y del lamentable estado al que éste lo había conducido. Llegando a ser consciente de su error, comenzó el camino de su arrepentimiento. Luego pensó en las riquezas y toda plenitud y gozo que había desperdiciado, que había despreciado cuando vivía al amparo de su padre. Entendió que allí había vivido en abundancia, pero por haberse apartado de él, ahora había caído en una profunda miseria. Al saber que no habría mejor lugar al que acudir que a la casa de su padre, tomó la difícil decisión de levantarse y dirigirse hacia él. Esta vez no lo haría con altanería y menosprecio que alguna vez había mostrado. Estando frente a él, reconocería haber pecado contra el cielo y contra su padre. Humildemente, le diría que no tenía el derecho de ser recibido como un hijo. Lo único a lo que aspiraba, en caso de ser aceptado, era vivir como un siervo más entre todos los otros. Lograr reconocer el error cometido no siempre es sencillo. Aún menos sencillo es pensar en reparar lo que hemos dañado con nuestro error. Pero mucho más difícil es concretar nuestro arrepentimiento por levantarnos e ir a pedir perdón a Dios y a aquellos que herimos por nuestro pecado. Pero aquel joven tomó valor y lo hizo. Se levantó y fue a su padre. Podemos imaginar cuál habrá sido la apariencia de aquel muchacho al momento de regresar a casa. Él había partido con la mejor ropa y lleno de arrogancia por el acaudalado botín que llevaba. Pero ahora volvía sucio, descalzo y vestido con harapos, humillado y sin nada en los bolsillos. A esto lo había conducido su vida orgullosa y pecadora, lejos de la casa de su padre. Seguramente, en aquel largo camino de regreso muchas veces debió haber dudado en volver. ¿Sería recibido nuevamente? ¿Qué pensarían los otros que lo habían visto partir cargado de riquezas e intrepidez? ¿A dónde más podría dirigirse si era rechazado? ¿Valía la pena invertir lo poco que le quedaba de fuerzas por seguir este camino? ¿Sería capaz de pedir perdón y alcanzaría a ser perdonado?
No obstante sus dudas, el joven prosiguió, tal vez por inercia, tal vez por inconsciente resignación. Y ya cuando se aproximaba a su casa, lleno de vergüenza y temor, algo inesperado le ocurrió. Jesús nos dice, y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre y fue movido a misericordia, y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Cuando aún estaba lejos, agotado del camino, apesadumbrado y entregado a aceptar cualquier clase de azote y desprecio, su padre llegó a divisar a su hijo que volvía de regreso a casa. ¿Por qué? Porque cada día, mientras contemplaba al horizonte lleno de nostalgia, pensaba cómo estaría aquel al que tanto amaba. Cada día levantaba la mirada y esperaba con ansias a que su hijo volviera a casa. Y finalmente ese día llegó. A reconocerlo, cuando aún estaba lejos, el padre se sintió profundamente estremecido. Siempre lo había estado esperando. Nunca había dejado de amarlo a pesar de su mal comportamiento. Porque más allá de sus defectos y errores, no podía ni quería dejar de amarlo. Se resistía a pensar que ya no volvería a verlo jamás. Cuentan que una joven brasileña que había crecido en las favelas, un día se cansó de la vida que llevaba y decidió abandonar el hogar para dejar de ser pobre. Su madre había hecho todo lo posible para criarla con amor, trabajando con esfuerzo. Sin embargo, nunca había logrado salir de la pobreza. Así que la joven dejó la casa para cumplir sus sueños. Al hacer esto, cubrió sus pasos para que su madre jamás pudiese encontrarla. No obstante, su mamá nunca dejó de buscarla. Sabiendo el destino en el que caería, tal como otras jóvenes que buscaban dinero al salir de la favela, la madre recorrió bares y antros sucios y peligrosos, tratando de hallar a su hija. Muchos padres que también buscaban a sus hijas pegaban carteles con las fotos de aquellas que habían perdido. Pero la madre de la muchacha no quería exponerla. Así que hizo fotocopias con una foto, pero no de la joven, sino de su propia cara, y la pegó en cada cantina, bar o burdel que visitaba. En la parte de atrás de la hoja había escrito su número de celular. Tal como suponía su madre, la joven había caído a lo más bajo, llegando a ser usada por hombres oportunistas. Su vergüenza era tal que, aunque muchas veces había querido volver a casa, nunca se animó a hacerlo. Hasta que un día, estando en un antro de mala muerte, vio la foto de su mamá pegada en la pared del lugar. Sorprendida, arrancó el panfleto y en la parte de atrás vio un número de teléfono. Reconociendo el amor de su madre que aún la esperaba y había salido a su encuentro cuando aún estaba lejos del hogar, la joven decidió llamar a su mamá y regresó a casa. El amor de un padre nunca se apaga ni desaparece, aun cuando estamos lejos de casa. Siempre mira al horizonte y espera. Aún estando lejos, el padre de aquel hijo pródigo salió a su encuentro. Lo abrazó y lloró junto con él. Nunca lo había olvidado. No le pidió explicaciones ni le reprochó nada. Lo único que le importaba era que finalmente su amado hijo estaba entre sus brazos. Inmediatamente el joven le dijo: «Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo». No obstante, sin necesidad de oír nada más, aquel padre, conmovido por el regreso, les dio una orden urgente a sus sirvientes. Les dijo: «Sacadle el mejor vestido y vestidle, y poned un anillo en su mano y calzado en sus pies,
y traed el becerro gordo y matadlo, y comamos y hagamos fiesta, porque este mi hijo, muerto era y ha revivido, se había perdido y es hallado. Luego de lo mal que se había comportado el muchacho, este creyó que no sería bienvenido, pero el padre, lleno de amor y misericordia, lo recibió tiernamente y lo restituyó a su lugar nuevamente. Le quitó los harapos y le puso ropa nueva. Le dio autoridad como miembro de la familia al devolverle el anillo, el sello de su anillo en su mano. Le colocó calzado en sus pies, haciéndolo auténticamente libre, ya que eran solo los esclavos los que andaban descalzos. Así, restauró por completo a su hijo menor, que había vuelto al hogar arrepentido. Pero además organizó una gran celebración, invitando a amigos y vecinos, y comenzaron a regocijarse. ¿Por qué? Porque su hijo muerto era y había revivido, se había perdido y fue hallado. Los pensamientos de orgullo y de pecado nos llevan muchas veces a creer que podemos hacer las cosas por nuestra propia cuenta, viviendo lejos del amparo de nuestro Padre Celestial. Llegamos a sentirnos asfixiados y con el derecho a reclamar una vida apartada de su presencia. De este modo, nos presentamos delante de Dios con soberbia y le exigimos que nos dé lo que nos corresponde para poder salir a disfrutar de la vida lejos de su amparo, sin tener que rendirle cuentas de nada. Es mi vida, le decimos. Creemos que la vida más feliz, exitosa, abundante y libre está en la independencia de Dios. De esta forma, usamos todo lo que el Padre Celestial nos dio para conquistar nuestros deseos terrenales, hasta derrochar el último centavo. Pero cuando somos sorprendidos por la miseria, la soledad, la devastación y el fracaso, llegamos a reconocer cuánto hemos perdido por haber rechazado el bienestar de vivir en la casa de nuestro Padre Celestial. Reconocemos que nos hemos equivocado, reconocemos que lo hemos dejado de lado, reconocemos que debemos volver a su presencia. Pero tristemente, no todos decidimos regresar. No obstante, hay quienes vuelven en sí y reconocen su orgullo y su pecado. Hay quienes deciden presentarse ante el Señor para pedirle perdón y suplicarle que lo reciba como el siervo más bajo. Hay quienes vencen las dudas, la vergüenza y el temor y emprenden el camino a casa para confesar su error. Para ellos, habrá un encuentro que los sorprenderá en el trayecto, porque el Padre Celestial saldrá a recibirlos, los abrazará, se conmoverá con ellos y los recibirá de nuevo en casa como hijos amados, restaurándolos por completo al ver su arrepentimiento. Entonces, les quitará los harapos de pecado y les dará vestiduras de justicia. Pondrá en su mano la autoridad de su sello como ciudadanos del reino de los cielos. Los hará verdaderamente libres, poniendo en sus pies el calzado celestial. Y además, hará una enorme fiesta de bienvenida y de gran regocijo, porque como afirma Jesús, hay gozo delante de los ángeles de Dios por un pecador que se arrepiente. Quizás en este momento te encuentres lejos de la casa del Padre Celestial, habiendo experimentado varios desengaños y fracasos en este mundo, habiendo sido enfrentado a tus limitaciones y vacío. Tal vez hayas caído en la cuenta de que no habrá avance para tu vida al seguir en esta misma dirección, que no hay salida posible en persistir en tu estado. Ya todo lo intentaste y nada ha funcionado. Quizás ya todo lo has perdido. Tal vez te sientas solo y te es difícil reconocer tu error y tu frustración interior. Quizás tengas la duda de si alguien como vos es apto para presentarse ante el Señor después de haber cometido tantos errores
después de haberle fallado tanto. Tal vez te invada el temor y la vergüenza. Pero hay algo que tenés que saber, y es lo que Jesús nos está revelando hoy en su palabra. El Padre Celestial te ha estado esperando y buscando cada día. Mira a lo lejos para ver si encuentra tu silueta en el horizonte, volviendo al hogar, regresando a su presencia. Si venís a Él arrepentido, Él no te rechaza, ni te desprecia, no te reprende ni castiga. Cuando aún estás lejos, sale a recibirte con amor y con sus brazos abiertos, listos para devolverte todo privilegio y gloria celestial. Y realiza una gran fiesta en tu honor, porque te había estado esperando, porque estabas muerto y por tu arrepentimiento has revivido, estabas perdido y fuiste hallado. El amor de Dios es tan grande e incondicional que nos incomoda. ¿Por qué no me castiga? ¿Por qué no me rechaza? ¿Por qué no me coloca en el último lugar tal como merezco? Porque siendo nuestro Padre, no puede dejar de amarnos. No puede dejar de esperarnos. No se da por vencido. Su misericordia no tiene lógica. Trasciende toda expectativa. Su gracia es indescifrable. Ante esta verdad, no podemos menos que rendirnos ante tanto amor. No podemos menos que venir ante sus pies para confesarle nuestro pecado, tomando la decisión de permanecer a su lado para siempre, sabiendo que Él nos perdona y nos recibe en su morada celestial. Juan nos dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. No lo dudemos. Acerquémonos a Él con una certeza inquebrantable. Él nos ama y espera con ansias y con amor que regresemos a casa. Amén. Ante tan maravillosa noticia, todos se regocijaron por el regreso del hijo menor a casa. Todos, menos uno. Luego de una dura jornada de trabajo, el hijo mayor volvió al hogar, pero se sintió asombrado de oír música y danzas que venían desde adentro. Entonces, preguntando lo que sucedía, uno de los criados le dijo, «Tu hermano ha venido y tu padre ha hecho matar el becerro gordo por haberle recibido bueno y sano». Ante tan increíble novedad, hubiéramos esperado que el hijo mayor también se regocijase por el retorno de su hermano menor. Es que, en general, un hermano mayor suele querer y cuidar de sus hermanos. Pero no pasó esto. El hermano mayor no se sintió feliz al saber que su hermano había regresado. Por el contrario, al saber lo que ocurría, se enojó y no quiso entrar a su casa. Estaba lleno de celos por lo que estaba pasando. Se sentía indignado, ignorado, incomprendido y menospreciado por la reacción de su padre. Al ser informado acerca de lo que estaba pasando, el padre se preocupó. No esperaba que su hijo mayor se sintiera mal. Así que salió a buscarlo y le rogó que entrase a celebrar. No obstante, el hijo mayor se quejó contra él, diciéndole, «He aquí, tantos años te sirvo, no habiéndote desobedecido jamás, y nunca me has dado ni un cabrito para gozarme con mis amigos. Pero cuando vino este tu hijo, que ha consumido tus bienes con rameras, has hecho matar para él el becerro gordo». De esta manera, aquel hijo que se había quedado en casa junto a su padre, le reclamó por todos los años de servicio no recompensados como él hubiese querido. Le echó en cara su trabajo y la falta de reconocimiento de su padre.
Se comparó con su hermano menor y se sintió en una mejor condición, con mayores derechos, con mejores aptitudes. No entendía cómo era posible que el padre olvidase todo lo que el hijo menor ingrato y cruel le había hecho. No entendía cómo podía recibirlo nuevamente como si nada hubiese pasado. Con esta actitud, el hijo mayor mostró sus ambiciones escondidas. Mostró sus intenciones de quedarse con todo lo que era de su padre sin tener que compartirlo con nadie. Tenía el mismo corazón pecador que el hijo menor. La diferencia estaba en que era más paciente. Pero sus deseos de enriquecerse y dirigir su propia vida eran los mismos que los de su hermano, aún viviendo bajo el mismo techo con su padre, aún disfrutando de todas las posesiones de su padre, aún sentándose con él a la mesa cada día. Con su comportamiento cerrado y obstinado, el hijo mayor dejó en evidencia que él nunca había acompañado a su padre en su dolor. Vivía con él, pero no conocía su interior. Vivía con su padre, pero su corazón estaba lejos de él. Aún mucho más lejos que la distancia que lo había separado de aquel otro hijo perdido. Y por su corazón duro y su terquedad en no querer aceptar a su hermano, entristeció aún más a su padre. A pesar de esto, su papá le habló dulcemente, diciéndole: «Hijo, tú siempre estás conmigo y todas mis cosas son tuyas. Hijo, tú siempre estás conmigo, siempre estás a mi lado. Todo lo que tengo es también tuyo». Aquel hijo mayor esperaba algún día tomar posesión de todo lo que era de su padre. Tenía más interés en las posesiones materiales, pero estaba perdiendo de vista el amor de su padre. Estaba desaprovechando su oportunidad de disfrutar, de vivir a su lado y de disponer de todo lo que tenía ante sus ojos. Yo nunca antes había apreciado tanto todo lo que siempre había tenido en la casa de mis padres, hasta que me llegó el tiempo de dejar el hogar para formar mi propia familia. Y esto no tiene que ver únicamente con lo material, sino principalmente con lo afectivo. Aún más aprecié todo aquello que mis padres me habían brindado con sacrificio, cuando comencé una nueva vida en una nueva casa, en la que junto con mi esposa debíamos construir nuestro hogar. Y ahora, al recordar todo aquello que vivía en la casa de mi infancia, lo aprecio todavía más al ver crecer al hijo que Dios nos dio. Porque es nuestro turno de brindar amor, calidez y cuidado a ese pequeño. Todo lo que mis padres tuvieron siempre fue mío, aunque no me daba cuenta. Así como todo lo que yo tengo ahora, ansío que sea de mi hijo. El hijo mayor no había sido capaz de reconocer su bendición al vivir al amparo del hogar junto a su padre. No sabía cuán grande era el amor de su padre. Por eso se quejó. Por eso tuvo celos y trató de descalificar a su hermano menor compitiendo con él. Por eso no pudo celebrar por la mejor noticia que su papá hubiese podido recibir. Sin saberlo, aquel hijo mayor también era un hijo pródigo, porque había derrochado por varios años el abundante amor y la inigualable bendición que su padre le había estado otorgando a diario, compartiendo su hogar y todas las cosas que poseía. Ante la reacción de este hijo mayor, el padre agregó: «Mas era necesario hacer fiesta y regocijarnos, porque tu hermano era muerto y ha revivido, se había perdido y es hallado». En sus palabras, el padre trató de hacer entrar en razón a su hijo mayor,
invitándolo a integrarse a la celebración y a alegrarse por el encuentro, por el reencuentro con su hermano. Era necesario hacer fiesta y regocijarnos. Tenemos grandes motivos para festejar. Ya dábamos por muerto a tu hermano y ha revivido. Lo habíamos extraviado, pero ha sido encontrado. Los escribas y los fariseos, así como otros religiosos, no admitían que los publicanos y pecadores pudiesen ser aceptados por Dios luego de que éstos se hubiesen arrepentido. Por el contrario, los despreciaban y los consideraban inferiores. Creían que toda desgracia que pudiesen padecer aquellos hombres impuros la tenían bien merecida. Y les era imposible pensar que podrían arrepentirse y ser recibidos por el Señor. Así que no querían integrarlos al hogar celestial que creían que les tocaba por derecho por sus vidas fieles al trabajo religioso. No obstante, como el hijo mayor de la parábola de Jesús, sus corazones estaban muy lejos del Señor y se rehusaban a reconocer esto. Se negaban a celebrar el amor y la misericordia de Dios que había enviado a su Hijo a buscar y a salvar lo que se había perdido. No aceptaban la realidad de que Dios no quiere que nadie perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Como si fuese una competencia, esperaban que muchos otros fuesen descalificados para poder ser los únicos en recibir el premio mayor. Sin embargo, a pesar de sus corazones duros y egoístas, el Señor también quería incluirlos en la celebración celestial. Por eso salió a buscarlos también a ellos. Y a través de Jesús les enseñó que les era necesario hacer fiesta y regocijarse ante las almas que regresaban a Dios con arrepentimiento. Porque así habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan de arrepentimiento. Los brazos de amor de nuestro Padre Celestial siempre están abiertos. Abiertos tanto para aquellos que se han ido muy lejos de su presencia, como para aquellos que estando ante Él mantienen sus corazones apartados. Para unos y para otros, la bendición de morar en la casa del Padre Celestial viene por medio del arrepentimiento. No hay lugar más seguro que permanecer junto a nuestro Padre Dios. No hay lugar más glorioso y abundante que morar en su presencia. No hay mayor amor y misericordia que los que el Señor nos brinda al contenernos entre sus brazos. Por eso, a todos los pródigos, a todos los que no han sabido apreciar su favor, su bondad, su bendición, su amor, a todos nosotros nos llama a venir ante su presencia con un corazón humilde y quebrantado. Y Él nos restaurará. Él celebrará nuestra entrega. Él se regocijará porque durante mucho tiempo había estado aguardando con paciencia a que nos volvamos a Él. Vengamos hoy a su encuentro. Nunca dudemos de su amor y de su misericordia. Nuestro Señor nos espera con los brazos abiertos. Amén. Esperaste y no llegaste.